la fe mi vida está segura. Jesucristo, mi Salvador, vendrá. En el valle de sombra y de muerte, aún si voy, yo no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, oh Señor. Yo voy a ver a mis padres, voy a lograr mi noche terminará. Por la fe mi vida está segura. Jesucristo, mi Salvador, vendrá. Dispones ante mí un banquete. Buenas noches, queridos hermanos y amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué alegría tenerlos este Jueves Santo por aquí a ustedes, compartiendo. Hemos compartido muy bueno la palabra de Dios, un buen banquete, como dice la canción. Comparte un buen banquete de la palabra de Dios. Y hoy hemos tenido ese buen banquete con la predicación de la palabra de Dios, con el culto, la predicación del pastor Henry. De antemano, muchas gracias por ese alimento espiritual. Y también por lo de Elkin ahora, su enseñanza. Qué bueno que Dios nos ha dado ese pan espiritual que de verdad necesitamos. Damos la bienvenida a todas las personas que se están comunicando. Alexandra, Liliana, Marixa, a ver, por aquí también está quien, Josefina, doña Josefina, que no falta, doña Miriam, doña Miriam también, doña Elkin, el pastor Elkin. Bueno, entonces empecemos nuestro estudio bíblico, el catecismo. ¿Estamos en qué? En los 10 mandamientos. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos, Señor. No merecemos nada bueno delante de ti, Señor. Somos viles pecadores. Sabemos, Señor, que por medio de tu palabra, por medio de la ley, nos damos cuenta que nos muestran nuestros pecados y que no hemos hecho nada bueno delante de ti. Señor, merecemos que tú en tu palabra nos digas que vamos al infierno. Pero te damos gracias, Señor, porque al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Gracias te damos, Señor, porque has puesto en nuestros corazones ese deseo de decirte, Señor, perdón. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien dejó su trono de gloria y vino a este mundo a nacer en un humilde pesebre, y así tomar nuestra naturaleza e ir a la cruz, derramar su sangre por cada uno de nosotros. Sabemos que es por la sangre de Cristo, Señor, que todos nuestros pecados son totalmente perdonados. Es el regalo más hermoso, Señor, que podemos tener. Es la noticia más hermosa cuando tú nos dices que todos nuestros pecados son perdonados en tu Hijo Jesucristo. Padre, queremos darte gracias por este día. Te damos gracias por las personas que están comunicando. Te damos gracias, Señor, por el pan que nos das. Te damos gracias por todas las cosas lindas que ha pasado en el día de hoy. Aún estando en nuestras casas, Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Padre, bendícenos en este momento, ayúdanos. Bendice a todas las personas que están comunicando, y a las personas que están enfermas, que hemos orado por ellas, Señor. Aquellos que se han ido y no han vuelto, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús, nuestro querido Señor Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amigos, como bien hemos dicho, estamos en la pregunta número 59. Y esa pregunta habla de por qué observamos ciertos días especiales como los domingos y las fiestas de la iglesia. Estamos estudiando el tercer mandamiento. ¿Qué nos dice el tercer mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trata la palabra de Dios. Sí.
Al tratar la palabra de Dios, entonces, ¿qué estamos viendo? Esa pregunta que es muy importante. ¿Por qué observamos esos días de fiesta que tiene la iglesia? Hay algunas iglesias que utilizan los días de fiesta. No, dicen que no. Nosotros utilizamos esos días de fiesta. ¿Por qué utilizamos días de fiesta? Porque nosotros queremos tener ese domingo. ¿Por qué utilizaron el domingo? ¿Por qué escogieron el domingo? Bueno, vamos adelante, vamos a ver que porque Jesucristo resucitó, porque la creación, Dios descansó el séptimo día. Porque es el séptimo día, el domingo, el primer día de la semana. El séptimo día descansó Dios, pero en la creación, y por eso el sábado. Pero ¿por qué escogen la gente o por qué escogieron estos días festivos? Porque la iglesia lo quiso. Entonces eso es importante que nosotros estudiemos más adelante, donde vamos a ver el domingo y el año eclesiástico, es lo que quiero decir acá. Entonces hay otras preguntas que teníamos también. Observamos esos días especiales para ser alimentados espiritualmente, que por eso escogemos todos esos días. ¿Para alimentarnos qué? Espiritualmente. ¿Necesitamos nosotros ser alimentados espiritualmente? Claro, porque ¿qué pasa cuando no nos alimentamos espiritualmente? Nos vamos enfriando, como decimos. Nos estamos enfriando. ¿Y cuando nos enfriamos? Cuando no escuchamos el mensaje de salvación, cuando no estudiamos la palabra de la salvación, cuando no recibimos esos medios de gracia. Por eso observamos esos días especiales para alabar a Dios por sus maravillosas obras y para animarnos unos a otros en nuestra fe y en nuestra vida. Por eso vamos los domingos, por eso vamos los miércoles. Tal vez en otra iglesia será los martes o los miércoles o los jueves o los viernes. Nosotros tenemos esos días festivos que celebramos en la iglesia, la Navidad, celebramos el Pentecostés, celebramos las fechas del año eclesiástico. Pero esas fechas son especiales. Por ejemplo, nosotros los luteranos celebramos el 31 de octubre. ¿Qué es el 31 de octubre? El día de la reforma religiosa. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Listo, porque nosotros queremos. Llegamos a la pregunta número 60. ¿Y qué nos dice la pregunta número 60? Ojo, ¿cómo nos sirve de espejo el tercer mandamiento? Ya habíamos estudiado los propósitos ¿de qué? De la ley. Ya lo sabemos. ¿Cuáles son los propósitos de la ley? Que nos sirven como qué, como freno. Nos sirve como espejo y nos sirve como guía. Aquí estamos utilizando como freno, no, como espejo. ¿Cómo nos sirve de espejo el tercer mandamiento? Entonces recordemos, ¿a qué nos sirve un espejo? Para vernos. Entonces, ¿para qué sirve ese tercer mandamiento? Para ver qué, nuestro pecado, para señalarnos a nosotros, mire, el pecado. Entonces, ¿por qué nos sirve de espejo? Entonces dice que el tercer mandamiento nos muestra nuestros pecados porque no siempre hemos recibido la palabra de Dios de la manera que Él quiere que la recibamos. Ahí empezamos a mirar la cosa. Nosotros tenemos que, decimos aquí, meternos el dedito en la llaga y decir que no hemos recibido la palabra de Dios como Dios quiere. O sea que somos culpables ¿de qué? De ese tercer mandamiento. No hemos hecho lo que Dios nos manda. No hemos hecho lo que Dios pide ahí en este mandamiento. Entonces, cuando tú vamos a los textos bíblicos, dice Lucas capítulo 10, 38, 42, nos muestra a Marta, fue distraída de la palabra de Jesús por otras ocupaciones. Ese texto ya lo hemos estudiado, Marta y María. ¿Por qué no hemos estudiado, por qué no hemos visto este mandamiento bien? O sea, no lo hemos aplicado a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mire, somos el mismo ejemplo de Marta. Marta eligió las cosas materiales en vez de qué, las cosas espirituales que había recibido María. Entonces Marta es un ejemplo de nosotros, es un cuadro de nosotros. Hebreos capítulo 2, 1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué está dando aquí el consejo del apóstol? Mire, primero echemos mano a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nos podemos deslizar. El que se crea firme, o que no caiga. Es importante alimentarnos espiritualmente. Cuando nos alimentamos espiritualmente y creemos, hacemos que esa palabra nosotros la tengamos en nuestro corazón, porque sabemos que es la obra del Espíritu Santo, vamos a actuar y que vamos a amar esa palabra. Santiago capítulo 1, 21 nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos
A veces nos convertimos cristianos de banca. ¿Cómo es un cristiano de banca? Que va a la iglesia, escucha, puede llevar la Biblia aquí, ni la abre, llega a la casa, la tira por allá y vuelve otra vez a la iglesia dentro de 8 días. Somos oidores, mas no hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Quiere Dios que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Un buen ejemplo. Listo. Hebreos capítulo 4 del 12 al 13 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aquí el apóstol, el que escribió esta carta a los hebreos, dice que la palabra de Dios, ¿qué? Eficaz. ¿Para qué sirve? Para aconsejar, también sirve para señalar, para amonestarnos, para exhortarnos. Eso nos sirve la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos sirve después del tercer mandamiento? Que a nosotros hemos fallado, hemos recibido, no siempre hemos recibido la palabra de Dios de la mejor manera que Él quiere, Dios quiere. Entonces, cuando vemos esto, ¿somos qué? Culpables de ese mandamiento. Somos culpables. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Ya llega la buena noticia. Cuando vamos a la pregunta 61, ya es una buena pregunta. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el tercer mandamiento? Ya no somos nosotros, ¿sí o no? Ya ahí es donde empezamos nosotros a darle gracias a Dios. ¿Quién? ¿Cómo? Él lo hizo por mí. ¿Cómo? ¡Qué alegría! Ahí empieza. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el tercer mandamiento? Porque somos pecadores contra el tercer mandamiento. Mire, no lo hemos guardado como Dios quiere. Somos culpables. Ahora Jesús nos salvó al cumplir perfectamente el tercer mandamiento. ¿Y cómo lo guardó perfectamente? Cuando vamos a donde Lucas capítulo 41 al 47 dice: cuando Jesús tenía 12 años escuchó y aprendió gustosamente la palabra de Dios. Mire, ¿qué hizo Jesús? Él a los 12 años estaba escuchando gozosamente, ansiosamente la palabra de Dios. A él no le importaba otras cosas. A él le importaba ¿qué? El trabajo de su padre, estar en la casa de su padre, escuchando, alimentando espiritualmente, y hacía preguntas y enseñaba a la gente. Lucas capítulo 4 dice: Jesús el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús alguna vez faltó a la sinagoga porque no quiso. No, él todo lo que hacía, lo hacía perfectamente. Por eso se deleitaba yendo a la iglesia, se deleitaba también yendo a la sinagoga, como de costumbre, una cosa perfecta que él hacía. Y llegaba aquí a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios perfectamente. Juan 8, 46 al 47 dice: ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo de verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mire, aquí Jesús tranquilamente podía decir: ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Nosotros podemos decir eso. ¿Quién en el mundo? Digan una persona en el mundo. Una persona en el mundo. Una persona en la Biblia, fuera de Jesucristo, que haya dicho: ¿quién me puede a mí señalar de pecados? ¿Quién? Nadie. Solamente Cristo puede decir eso. Nosotros no. Nosotros somos pecadores. Aquí Él tranquilamente puede decir, porque todo lo que hizo Él es perfecto. Y la pregunta, ¿por qué lo hizo perfecto? ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el tercer mandamiento? Porque Él cumplió perfectamente el tercer mandamiento. A Él, Él lo hizo por nosotros. Entonces dice, Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados. Ya vemos, la primera parte, Jesús nos salvó al cumplir perfectamente el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es una obediencia ¿qué? Activa. Todo lo que Jesús hizo en obediencia a la ley perfectamente se llama obediencia activa. Y lo que Jesús hizo por nosotros, su derramamiento, su sangre que derramó en la cruz del Calvario, todo lo que hizo, que sufrió por nosotros, todo lo que pasó por cada uno de nosotros, esa se llama la obediencia ¿qué? Pasiva. Por eso, en la obediencia pasiva, ¿qué dice Jesús? Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es una obediencia pasiva. O sea, todo lo que Jesús sufrió, todo lo que él aguantó en este mundo, lo hizo por nosotros. Entonces mire que Jesús cumplió perfectamente. Tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios para cumplir los mandamientos. Tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios para ir a la cruz y morir, derramar su sangre por cada uno de nosotros. Qué alegría saber eso, que por la obra de Cristo somos nosotros salvos. No por nuestras obras, no por nuestras obras, la obra de Cristo. Ahí llega otra buena noticia. ¿Cómo nos sirve de guía el tercer mandamiento? Claro, como ya sabemos los propósitos el propósito de la ley, perdón, el propósito, sí, de la ley, que nos sirve como de freno, como de espejo y de guía, ahora vamos a aplicar el tercer propósito de la ley. ¿Cuál es el tercer propósito de la ley? Que nos sirve como guía. Aquí nos sirve como guía. El tercer mandamiento nos muestra que Dios quiere que le demos gracias por su bondad al reconocer su palabra como santa y al oírla y aprenderla de buena voluntad. Ya eso me va a seguir me va a servir como guía a mí. La ley, ese tercer mandamiento, me va a servir como guía. Ya voy a mirar eso para con Dios. Entonces, cuando vamos al Salmo 119, 16 nos dice: me regocijaré en tus estatutos. Ay, ¿y por qué se va a hacer regocijar usted y yo en los estatutos de Dios? ¿Por qué? Si miramos la pregunta anterior, porque Él murió por mí. Él cumplió ese mandamiento por mí. Sí, esa es la alegría, ese es el gozo que yo siento en mi corazón. Me regocijaré ¿en qué? En sus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Diga, ¿quién se olvida de los buenos favores que hacen a uno? A ver, yo le hago una pregunta. ¿Quién se olvida de los buenos favores? Por lo regular uno no se olvida. Muchas veces no nos olvidamos. Claro que somos humanos, tenemos un viejo hombre. Pero mire, es un ejemplo. Nos vamos a olvidar de los favores, ese favor tan grande que nos hizo Dios a nosotros, sabiendo que nosotros merecemos el infierno eterno. Nosotros que merecemos el infierno eterno, no merecemos nada delante de Dios. Y ahora Él deja el cielo, su casa espiritual, y viene a este mundo a ser nuestro sustituto, nuestro doble sustituto, para que nosotros no fuéramos al infierno. Es la palabra la que nos dice eso. Por eso le damos gracias a Dios, que es por la obra del Espíritu Santo, que nosotros podemos estar agradecidos por la obra de Cristo. Mire, por eso cuando el Salmo dice eso, me regocijo en su santa ley, es una alegría que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Oiga, son dulces. Esas palabras de Dios son dulces. ¿En dónde? En nuestra boca. Más que la miel a mi boca. Eso es lo que dice. Esas palabras de Dios son más dulces que un manjar de miel. Algo de miel que llega a mi boca. ¿Por qué? Porque son dulces, son alegría, son esperanza, son un nuevo horizonte que Él nos da a nosotros para que nosotros podamos creer en la salvación, en la alegría que podemos sentir en nuestra alma y saber que todos nuestros pecados están completamente perdonados. Salmo 119, 161, 162 dice: mi corazón tuvo temor de tus palabras, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Ya nosotros como hijos de Dios, ya la persona espiritual ya se regocija en sus palabras y tiene un temor, pero no de miedo, sino que respeto a ese Señor que ha dado todo por nosotros, y que esa palabra viene a ser de más valor que cualquier otra cosa que hayamos nosotros hallado en este mundo. Por eso es un tesoro, como dice la palabra de Dios, un tesoro que estaba escondido, pero que ahora Dios nos lo ha dado, nos ha revelado a través de Él, de su palabra. El Salmo 107, 21 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Vamos a alabar el nombre de Dios. ¿Vamos a alabar cómo? Sí, vamos a alabar al nombre de Dios. Vamos a alabar su palabra porque Él nos la dio como guía para poderlo conocer a Él. Qué alegría saber eso. Entonces ya el tercer mandamiento nos muestra que Dios quiere que le demos gracias por su bondad al reconocer su palabra como santa y al oírla y aprenderla de buena voluntad. Ahí voy a aplicar eso con este tercer mandamiento como mi guía. Esa va a ser mi guía de aquí para adelante. Qué alegría saber todo eso que Dios nos da.
Mire, una bendición enorme, una bendición que tenemos con la palabra de Dios. Por eso es desgracia, una desgracia, cuando nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente o nos convertimos cristianos solamente oidores, mas no hacedores de ella. Que solamente escuchamos y no más. ¡Qué tan bueno ese sermón! Pastor, muchas gracias. Pastor, muchas gracias. ¿Pero qué? ¿Qué? Mire lo que estamos aprendiendo. Dios quiere que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, y que también la utilicemos para otros que no conocen de esas maravillas de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, ya dentro el lunes, si Dios quiere, empezamos el cuarto mandamiento. Ya vamos al cuarto mandamiento. Ya este cuarto mandamiento hasta el 10 ya trata sobre el prójimo. El prójimo. Estos 3 fueron para Dios. Ya los otros 7 son para el prójimo. Que Dios nos bendiga y que nos siga bendiciendo para seguir estudiando el catecismo, las doctrinas básicas de la palabra de Dios. No necesitamos ser unos doctos, unos grandes teólogos para ir a predicarle a mi papá, a mi mamá, al vecino, que Cristo ha muerto por nosotros y que nos ha dado la salvación, el regalo más hermoso. Bueno, nos preparamos para recibir a Timoteo. Preparen a los niños. Les voy a dar un tiempecito para que preparen a los niños, porque Timoteo también se prepara. Entonces, vámonos preparando nosotros aquí, y ahorita nosotros hacemos la oración o la salutación de despedida. Listo. Yo voy por Timoteo. Por ahora, esperen un momentico. Ya vengo.